cómo era la Buenos Aires del ayer, cómo eran las callecitas de la Buenos Aires de la Colonia, por ejemplo, cómo eran aquellos personajes, algunos famosos y los otros anónimos. Aquí estoy con un montón de libros, sabes que me encanta leer. Y en este programa del Bicentenario hoy quería invitar al señor Jorge Colombo. Hola, Jorge. Hola, gracias por invitarme. Muchas gracias. Jorge Colombo hace de todo aquí en Buenos Aires, más que conocida la personalidad de Jorge Colombo. Escritor de libros, artista, médico, investigador del CONICET. ¿Algo más? No que recuerdo en este momento, ¿no? Bueno, muchas gracias, Jorge. Digo, ¿cómo era? Porque Jorge, aquí yo tengo una cantidad de libros de ficción, algunas como novelas históricas, en donde se fabula un poco sobre lo que era la Buenos Aires del ayer. ¿Cómo fue toda? ¿Qué libros son estos? Empecemos por ahí. Bueno, en realidad son, como lo dijiste, libros de ficción, pero construidos sobre realidades o elementos de la realidad objetiva según se conocen por datos históricos. Esto requirió una cierta nivel de investigación, pero sobre ello hay mucho de imaginario. Ahora, ¿por qué esa superposición? Y el por qué surge de la noción de que una ciudad no está construida solamente con los elementos objetivos, visuales del momento, sino con su historia. Digamos que el ciudadano tiene una relación más rica con esa ciudad en la medida que haya historias y elementos que recuerden esas historias. Lamentablemente, el pasar de las distintas administraciones desde hace años han barrido con muchos de esos elementos objetivos de la historia, ¿no? Caso de la Recoba, la amputación del Cabildo, el Fuerte, etcétera, etcétera. Digamos, la búsqueda es de ver si se puede, de alguna manera, sugerirle, incorporarle a la vida ciudadana un vínculo mucho más enriquecido con fantasía sobre qué pudo haber ocurrido en esas calles por las que uno a veces deambula en los fines de semana o durante las jornadas de trabajo. Eso es lo que le ocurre a Jorge Ferrari, que es un personaje que surge en alguna medida también por la relación con un arqueólogo urbano, Daniel Shavelson, con quien me une una amistad, y me comentaba de la existencia de pozos de descartes de antiguas construcciones. Esos pozos de descarte correspondían a ciertos años de la época de la colonia o posterior a la colonia. Se me ocurrió entonces que podría ser que esos pozos de descartes operaran como portales. Y así fue como Jorge Ferrari cayó en uno de esos pozos de descartes y apareció en Buenos Aires año 1792, por ejemplo. Bueno, a partir de ahí se suceden una serie de encuentros y aventuras. La idea en general del personaje es hacerle la vida imposible a españoles y británicos, y de alguna manera, obviamente, vincularse con los criollos de la época. Así se suceden encuentros, aventuras con Castelli, con Moreno y otros ilustres personajes de la historia. Me encanta estar en la cocina de los autores. Me encanta saber cómo empezó esto de la creación. Jorge, ¿por qué dedicarse a escribir este tipo de libros, entrando a este pozo de descartes y apareciendo casi como en un libro de Mujica Lainez en otro tiempo? No me hace acordar aquella misteriosa Buenos Aires. ¿Por qué, Jorge? Bueno, tal vez porque ha habido una omisión en nuestra propia generación, nuestro propio crecimiento, y me incluyo, esa relativa ausencia de elementos fantásticos, digamos, que enriquezcan a nuestra ciudad. Y tal vez también por un poco de, situaciones personales. Yo he estado mucho tiempo afuera por razones científicas y otras, y creo que de alguna manera el regreso, para mí fue un reafirmar el vínculo con Buenos Aires. ¿Cómo era vivir en la Buenos Aires del ayer, en la época de la colonia? ¿Era fácil? ¿Era complicado? ¿Cómo era? No creo que haya sido
fácil medida por nuestros parámetros actuales. Digamos que el tema de la salubridad, el tema de la seguridad, ustedes saben que existían los llamados huecos, que eran las zonas donde no había construcción de los antiguos solares que había distribuido Juan de Garay. Tanto es así que el solar de Juan de Garay, que nunca fue construido en aquella época, lo llamaban el hueco de las ánimas, por ejemplo. Es próximo, digamos, donde estaba el antiguo Teatro Colón, que se incendió y luego fue reconstruido en su actual emplazamiento. Así que, digamos, tropezarse con gallinas y animales de granja, o los olfatos, digamos, los aromas de plantas frutales mezclados con aromas a lo mejor no tan agradables por desechos que se arrojaban y los charcos que se generaban. En fin, todo eso pinta un pueblo, porque en realidad Buenos Aires fue un pueblo durante mucho tiempo por razones de política del comercio español, hasta que realmente se lo reconoció hasta en el 1700 y pico. Muchísimos libros para leer de Jorge Colombo. Acá tengo El oráculo de la Recoba, Los 1000 días del adelantado, Aventuras de un porteño en tiempos de la colonia, y además tengo El alquimista y las invasiones inglesas, y todos estos se pueden conseguir en las mejores librerías del país, ¿no? Correcto, sí, sí. Hay una Buenos Aires secreta que todavía no conocemos y que estaría bueno poder caminarla, que no la vemos. Yo creo que sí. El caminar por Buenos Aires es distinto si uno lo hace con cierto conocimiento de ciertas situaciones de la vida de la ciudad de entonces, y si a eso se le agregan acciones como que las hubo durante, por ejemplo, las invasiones británicas, ¿no? Es decir, parece mentira que uno camina por la Plaza de Mayo y no tiene en cuenta que en esa Plaza de la Victoria fueron fusilados personas por distintos motivos, o sucedieron hechos sangrientos como durante las invasiones británicas o la captura nuevamente de la ciudad de los británicos. Hay todo un enjambre de situaciones que debieran formar parte de una noción más presente del ciudadano medio, y eso lo ayudaría tal vez a caminar por las callecitas de Buenos Aires de otra manera, ¿no? Con otra percepción y otras sensaciones. Esa es lo que intenta hacer mi contribución, ¿no? Muchas gracias por acompañarme hoy, Jorge, en este programa del Bicentenario de Recorrer Buenos Aires con Mapamundi en este año tan especial, y además gracias por el aporte cultural y por resaltar siempre los valores de nuestro país a través de la literatura. Bueno, muy agradecido a ustedes.